traje la trulla tuya, te traje la trulla tuya, con cariño y sabrosura. Bajo fuertes medidas de seguridad se celebró hoy en el tribunal en Aybonito una vista pautada para continuación, ¿verdad?, del caso sobre el asesinato de Gabriela Nicole Prats. Vamos a ver lo ocurrido allí. La entrada de la licenciada Mayra López Mulero como abogada de la defensa de Elvia Cabrera, quien enfrenta cargos junto a su hija Antoniesca por el asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Prats, no ha pasado desapercibida. No solo López Mulero aseguró haber sido objeto de amenazas por las redes sociales desde que asumió el caso que ha estremecido al país, sino que radicó una moción solicitando medidas especiales de seguridad al Tribunal de Primera Instancia de Aybonito, como un estacionamiento asignado y escolta de alguaciles para el equipo de la defensa. Los acompañarían desde la llegada al tribunal hasta la sala de la vista. Sin embargo, la letrada aclaró: yo no le he solicitado escolta a nadie. Y por ahí ya hay gente hablando sin fundamento sobre una solicitud que hice conjuntamente con mis compañeros abogados que van a subir pronto, simplemente tomando unas medidas cautelares mínimas de seguridad. La jueza superior Padilla Coto dijo que se han implementado más medidas de seguridad, que hay estacionamientos cercanos, alguaciles destacados y que se le informó de la situación al comandante de área de la policía. Mientras el proceso parece estar en un compás de espera, porque hasta el momento solo Elvia y su hija enfrentan cargos criminales y el Departamento de Justicia ya anticipó que presentaría cargos contra otras personas implicadas. Pues este caso ha estado marcado por cambios en fiscales, cambios en abogados, amenazas de muerte, testigos que no quieren testificar, así que es un caso bastante complicado. De hecho, esta vista en específico que se celebró hoy es la vista sobre estatus de los procesos para entonces poder pautar una fecha de juicio contra Elvia Cabrera. Elvia Cabrera es una de las acusadas por el asesinato de la joven Gabriela Nicole Prats. Con nosotros, nuestro panel legal para analizar todo lo que está sucediendo en este caso, el licenciado Joe Mercado. Gracias por estar acá, licenciado. Gracias. La licenciada Laura Celis Roques, ex jueza también, y el licenciado Peter Díaz. Saludos a los tres. Saludos. Bueno, en el caso, ¿verdad?, de estas amenazas de muerte, específicamente contra la licenciada Mayra López Mulero, que recientemente asume la representación legal de Elvia Cabrera. Ella dice que no está pidiendo ningún trato especial, pero la policía podrá determinar entonces si las amenazas son de tal gravedad, ponerle una escolta fija. Eso podría suceder, pero primero va el proceso de investigación. ¿De dónde provienen las amenazas? ¿Cómo recibió las amenazas? ¿Quién la amenazó? ¿Cómo la amenazó? En este mismo programa nosotros analizamos hace un par de semanas atrás, parte de las amenazas. Si le van a dar escolta o no le van a dar escolta, no sería un trato preferencial. Fíjate que la juez lo que ha dicho es, cuando los abogados lleguen al área aquí, yo voy a acercar, a hacer un cerco, voy a proveer seguridad, les voy a proveer un estacionamiento especial y van a estar seguros mientras estén aquí por ahora. Fuera de aquí, pues cada uno va a tener que resolver como pueda su seguridad. O sea, no es para Mayra López Mulero solamente las medidas cautelares de seguridad ahí, es para todo el grupo, fiscales, testigos, personas que van a estar ahí. ¿Cómo usted analiza, Roques, el curso, verdad, de este caso? Bueno, pues en este caso hay que verlo en el contexto de que es un caso bien mediático, de interés público, es algo que no es nuevo. Vimos como desde el inicio de este caso incluso se pusieron vallas, se coordinó con la unidad de alguaciles precisamente por la seguridad de todos los abogados, y en este caso pues precisamente eso, se hizo una solicitud de tomar medidas cautelares, eso pues lo atendió la jueza, eso normalmente se coordina con la jueza administradora de la región en este caso, y esas medidas cautelares se hicieron con la unidad de alguaciles, que la unidad de alguaciles, ¿qué hace? Vela por la seguridad en los tribunales, hace que todo se lleve a cabo de forma segura y ordenada, y a su vez eso se coordina entonces con la comandancia de la región de Aybonito, que se está haciendo así, y es lo mismo, es para fiscales y representación legal de defensa. Díaz, esto afecta de alguna manera, ¿verdad?, el curso del caso, cómo se atiende el caso o la agilidad que se le puedan dar a los procesos. No creo, o sea, básicamente es bien común que esto suceda. O sea, los abogados de defensa hemos estado en estas situaciones múltiples veces.
En el caso mío recuerdo cuando yo defendí al caballero de nacionalidad de la India, ¿verdad? Que lo acusaban de matar a un perrito. En ese caso, habían sobre 300 manifestantes con pancartas que me decían asesino a mí, asesino a él. Y los alguaciles hicieron un contingente donde me cuidaban en todo el perímetro del tribunal y además de eso me llevaban hasta la avenida, o sea, me sacaban del área del tribunal para evitar cualquier situación. Así ha pasado con otros casos míos y con otros casos de compañeros. Recientemente yo estuve en el tribunal de Mayagüez, donde habían alguaciles en la calle con armas largas, porque se estaba viendo un caso de asesinato donde se esperaba que podía haber algún tipo de ataque o algún tipo de entrada de verdad de personas al lugar. Aquí han asesinado testigos entrando al tribunal. En el tribunal de Caguas recientemente tuvimos 2 personas asesinadas. Así que no estamos jugando. O sea, los tribunales son lugares donde se dilucidan situaciones bien controversiales. Los abogados de defensa estamos expuestos y siempre hemos estado dispuestos a que se nos acuse o que se nos achaque el que estamos defendiendo a alguien que un bando no quiere. ¿Pero están ustedes de acuerdo con la decisión que tomó la juez en este caso o pudo haber sido un poquito más intensa la determinación? Yo estoy de acuerdo. Yo como ex jueza también estoy de acuerdo. No solo pasa en los casos criminales, incluso se puede dar hasta en los casos civiles cuando hay protestas, no están de acuerdo con las determinaciones, así que ciertamente las amenazas no se pueden tomar a la ligera y hay que tomar medidas cautelares y eso se hace con la unidad de alguacil. ¿Y es suficiente las medidas que se tomaron? Hasta ahora sí, por ahora sí. A eso iba mi pregunta. Si de la investigación que la propia policía está haciendo también sobre estas amenazas surgiera un peligro mayor, ¿podría entonces la jueza tomar medidas cautelares adicionales? Claro. Sería lo menos que podría hacer el Estado. Este es un Estado que le pone escolta al gobernador, que no sufre ningún peligro. Mira ahora mismo la gobernadora, con todo el respeto que se merece, la licenciada Wanda Vázquez, tiene una escolta que yo sepa, no ha sido amenazada de muerte. ¿Qué más que un abogado de defensa que está defendiendo los derechos de una persona imputada o acusada, depende de la etapa procesal, que el Estado destine recursos mientras dure ese proceso? ¿Qué es más grande que una amenaza de muerte? Varias amenazas de muerte. Sí. ¿Qué va por encima de eso para justificar una seguridad fija? Quería comentar. Sí. Es importante que el pueblo de Puerto Rico sepa que aquí en Puerto Rico mi experiencia y la experiencia de los compañeros es que el pueblo respeta los tribunales. Aquí esto pasa muy pocas veces. El pueblo suele respetar los tribunales. Aquí hay testigos que caminan por los pasillos, que caminan por las partes de afuera del tribunal y no hay atentado. No estamos viviendo en un país donde haya ese tipo de conducta. Son casos aislados. Y a mí me ha sucedido en casos aislados y otros compañeros también. Así que en la medida, primero los alguaciles tienen la jurisdicción del tribunal y del componente del tribunal. Luego la Policía de Puerto Rico, a través de su superintendente, tendrá que tomar alguna decisión si es necesario de proteger específicamente a algún abogado o algún miembro de ese grupo. Quiero entrar... Se está coordinando precisamente, ahí quiero añadir, incluso surge de la propia resolución que ya la jueza dio la directriz de que esto se tiene que coordinar con la comandancia de allá de ahí bonito, o sea que ya la policía está envuelta. Está involucrada en esto. Quisiera entrar con ustedes, ¿verdad? Las expresiones que hizo la licenciada Mayra López Mulero, dejando ver la fragilidad, la supuesta fragilidad en cuanto a la prueba que tiene el Ministerio Público. Bueno, vamos a escuchar a la licenciada. El Ministerio Público tiene serios problemas con su prueba y el país se va a enterar. Ellos han hecho lo posible por tratar de evitar que se conozca los serios problemas que tienen con su prueba. Esta investigación adolece de serios defectos, se precipitaron y ahora tienen las consecuencias. Ese punto, se precipitaron y ahora tienen las consecuencias. En un principio, cuando sucede este lamentable incidente, aquí se hablaron de más de 5 posibles testigos que vieron, que aguantaron a la mamá, que en lo que cometían el asesinato a la joven Gabriela Nicole, y ahora de repente hay testigos que no quieren hablar. Bueno, esto es un caso, como dijo la juez, pero muy mediático. Aquí se ha dicho de todo. Pero es que la misma secretaria de Justicia había hablado de que tenía un caso sólido.
Correcto. Aquí se ha hablado hasta de 16 testigos. Mayra López Mulero no está haciendo otra cosa que su trabajo, alertando lo que dijo Ramos Puca. Primero, que aquí hay fragilidad de prueba. El asesinato es el delito que no prescribe. Se pudieron haber tomado todo el tiempo del mundo para investigar esto. Fíjate la rapidez con que ellos adelantaron esta etapa investigativa procesal para acusar a 2 personas. Y desde el principio se ha dicho que aquí hay pruebas culpatorias. Hay testigos que ahora no quieren declarar. Y ese proceso de un testigo que no quiere declarar es un proceso difícil, porque ese testigo puede enfrentar hasta cárcel por un desacato que le imponga un juez. La pregunta, ¿se le puede obligar a un testigo a declarar? Por supuesto que sí. Precisamente ese fue el asunto que se estuvo discutiendo aquí en el programa, y era que la testigo, supuestamente la testigo principal de la Fiscalía en este caso, que ya dio unas declaraciones en el primer caso que se vio, pero en el caso de Elvia Cabrera, pues aparentemente no quiere testificar. Bueno. ¿Cuál va a ser el efecto que va a tener esto? Ayer mencionamos que sí ya había dado unas declaraciones, pero que si se negaba a testificar en este momento. Obviamente ambas partes están buscando la forma de dirigir la opinión pública hacia su lado, ¿no? Pero, por mi experiencia, si tú necesitas más de 10 testigos para probar un hecho, tú tienes un problema. A veces es mejor tener 2 o 3. Así que van a haber contradicciones. Estamos en la etapa de descubrimiento de prueba, donde la Fiscalía le tiene que entregar toda la prueba que tenga, las declaraciones juradas y toda la investigación a la defensa. Así que como ya Mayra debe haber recibido alguna de esta evidencia o toda la evidencia, pues la persona que en mejor posición está para decir que hay problemas con la prueba en este momento es ella. Pero sin embargo, si sorprenden las palabras de la licenciada López Mulero, más sorprenden las palabras de Fiscalía. Cuando dice, siempre ha habido cosas que no son ciertas, son cosas que se dicen en las redes y se comentan y que al final no son ciertas. Por ejemplo, cuando estaban diciendo que aguantaron a la mamá de Gabriela mientras asesinaba a Gabriela. Eso era algo que estaba casi dado por lo que se había dicho. Y entonces, pues ahora al ver esto, aquí como diría un profesor mío, aquí la salsa puede salir más cara que el pollo. Por eso ahí la importancia de que los casos donde se litigan en los tribunales. Mientras más se litiguen en los medios, pues más inconsistencias hay y ciertamente más daño, porque estamos a la etapa de BP. Pero si esto llega a juicio y hay jurado que haya escuchado todo. Claro, profesor, lo que pasa es que en este país se hace mucha alusión a lo que estábamos hablando aquí hace un par de semanas atrás, jurisprudencia de periódico. Claro. Todo el mundo cree lo que sale en el periódico y lo da como que esa es la versión. Eso es lo que está diciendo el fiscal también, que también, igual que Mayra López Mulero, está haciendo su trabajo, está defendiendo a sus testigos, está poniendo un cerco en la opinión pública, que está diciendo, no creas todo lo que lees en el periódico. Por otro lado, Mayra dice, no creas todo lo que te dice la Fiscalía. De hecho, yo creo que en algún momento de una etapa más avanzada se debe poner aquí una orden de mordaza. A muchos no les va a gustar, pero es lo próximo que viene, una orden de mordaza. Yo creo que eso se debió haber hecho hace ya un ratito. Antes de esto. Lo cierto es que solamente pensar, ¿verdad?, que una de estas acusadas pudiese salir bien, esto va a causar un revuelo a nivel de opinión pública y la imagen del Departamento de Justicia. ¿Eso no es? ¿A quién? Pues sí, va a causar el revuelo, pero volvemos, va a depender de la prueba que en su día se desfile. Si en su día se desfila prueba que, exacto, a lo mejor se dijo algo afuera, pero esa prueba no se desfila en el tribunal, es el tribunal el que tiene que decidir y lo va a decidir tomando en consideración los elementos del delito. ¿Fue un error del Departamento de Justicia apresurarse a presentar estos casos? Mi opinión es que ellos sometieron los casos cuando entendieron que tenían suficiente prueba para someterlo. Y luego de ver la vista preliminar, aquí hubo testimonios bastante contundentes, aquí hubo evidencia pericial bastante contundente. O sea, ¿usted entiende que no se apresuraron, que estuvieron a tiempo? Que no ¿Y ustedes dos? Yo entiendo que se debieron
se debió haber esperado un poquito más. Estoy de acuerdo con el licenciado, estoy de acuerdo con Peter, pero fíjate que aquí hubo una primera ronda de prueba que fue el Instituto de Ciencias Forenses para pruebas de histocompatibilidad de ADN, y luego hubo otra ronda. Parece que no habían terminado bien. Fíjate que aquí primero se dijo, jurisprudencia periódico también, que hay un joven que resultó herido, que le dieron una puñalada, que se tiró a defender. No, el joven también hizo un video para las redes sociales. Y entonces debieron haber amarrado ese testigo, esperado que saliera del hospital, conversar con él, tomar esa declaración. Yo no he escuchado más que él va a ser testigo. A lo mejor tú me dices, bueno, como dice Peter, tener muchos testigos es malo porque eso es prueba acumulativa. Claro, pero ese joven tiene que declarar en algún momento, porque el quantum de pruebas de la próxima etapa en contra de doña Elvia no es causa para juicio, como pasó ahora, es más allá de toda duda razonable. Pero a lo mejor lo dejan para después, eso no quita que otros testigos lo dejen para la etapa de juicio. La expectativa de muchos testigos en este caso, Peter, ya tú cubriste algo, pero eso no sería algo también que de alguna u otra manera ha afectado un poco la misma prueba de fiscalía. Para mí no es malo que no haya habido mucho testigo, porque en eso sí estoy de acuerdo. Mientras más testigos, tengo más testimonios, y entonces, ¿qué va a pasar si tengo más testimonios? Más inconsistencias. Y para el estándar ahora de vista preliminar, con 1 o 2 testigos debe ser suficiente. Recordemos que en esta etapa de vista preliminar, la defensa no suele presentar pruebas. Aquí deben haber testigos de defensa. Totalmente. O sea, en la etapa de juicio, muy probablemente la defensa presentará, la fiscalía presentó 16, muy probablemente la defensa llegue con 10. Y que den unas versiones distintas a las que dan los otros. Por ende, tenemos que esperar. Cuando hay muchos testigos, aplica una frase: el que mucho explica, mucho se complica. Ahí está. Bueno, este tema lo vamos a seguir discutiendo. De hecho, en diciembre 4 se supone que sea la continuación de la vista. Vamos a ver lo que sucede allí. Mientras, pasamos con Kimberly. Bien. Gracias, Laisa. Y usted votó la encuesta, claro. ¿Qué opina sobre las medidas de seguridad tomadas por el Tribunal de Aibonito? Un 39% opinó que son necesarias. Gracias a todos por participar y quédese con nosotros, porque Puerto Rico se llena de turistas por su gastronomía. ¿Cuál es el comportamiento del turismo en plena temporada navideña? Nosotros le decimos. Además, negociación podría terminar en otro aumento, y ya está aquí nuestro panel de energía para analizar todos los detalles. ¿Vendrá otro aumento a la factura de la luz? ¡Chan, chan! Vamos a ver qué sucede.